Welcome to the 2021 Girl Up Leadership Summit Tour in Latin America and the Caribbean. We are so excited to kick off our first ever Leadership Summit Tour around the world. We are taking the time to visit 6 regions over 6 days, all ahead of our summit, to hear from youth leaders, activists, and changemakers making a difference in their communities. This is day 2, and we are talking about how women and girls are leading the fight for autonomy and protection of their lives and environment. I hope you enjoy the conversation. And don't forget to tune in to the Global Leadership Summit on July 13th and 14th, where we're bringing together leaders like you to be a force for social good around the world. When girls rise, we all rise. Bienvenidos a Defensoras del Cuerpo y la Tierra, la edición de América Latina y el Caribe de la Cumbre de Liderazgo de Girl Up. Mi nombre es Estefanía Machicado y estaré acompañándoles durante este evento junto con Clariana Monteiro. Olá, muito prazer. Estamos muito felizes e orgulhosas por sermos anfitriãs nesse evento, em que abordaremos como meninas e jovens mulheres estão liderando a luta pela autonomia e proteção dos nossos corpos, e que inevitavelmente engloba a proteção do nosso território. No te pierdas ni una sola palabra. Si necesitas subtítulos para este evento, puedes activarlos en el botón de CC, en la barra de menú, en la parte inferior de la pantalla. Não perca nenhuma só palavra. Se precisar, ative a legenda no botão CC na barra de menu, na parte inferior da tela. Para comenzar, escucharemos a Ninari Chimba, mujer indígena, Panzaleo y Otavalo, ecofeminista y docente. Ella nos contará sobre el cuerpo y territorio y por qué es importante aprender sobre este concepto para poder defenderlo. Se dice que ni el cuerpo, ni las mujeres, ni el territorio son territorios de conquista, porque es denunciar, es un pronunciamiento y una advertencia, una postura frente a la colonialidad, pero sobre todo a la colonialidad del poder, cuya herramienta es precisamente la conquista, ¿no? Y en este sentido podemos pensarnos esta relación milenaria de resistencia cuerpo-territorio y territorio-cuerpo desde 3 puntos de vista y quizá haya muchas más, pero desde nuestra cosmoexistencia como pueblos originarios podemos ver la primera como una relación urgente de retomar, y esta relación de confianza, de cariño, de empatía, de escucha y de conversación biocultural con la madre tierra, la madre naturaleza como territorio, ¿no? Del tener sentido de pertenencia, de querencia, desde la cosmoexistencia en una familia, en una comunidad, en un ayllu, en un espacio comunitario que nos permite este diálogo de saberes entre comunidad humana, comunidad de la naturaleza y de las deidades. Y por otro lado, el romper el antropocentrismo desde el imaginario del cuerpo, recuperando la concepción vivencial de que la tierra, los territorios son cuerpos, y no mencionados de manera simbólica o como una representación de, es decir, el reconocimiento de que tiene atributo de persona. Por esta razón, tanto la tierra, el agua, las semillitas, tienen cultura propia. En sus cuerpos habita también memoria, saberes, conocimientos, lenguaje, movimiento, música, emociones, comunicación. Y desde este reconocimiento y conversación, nuestros cuerpos también tienen sintonía directa, por ejemplo, a través de lo que comemos, de lo que sembramos, con el entendimiento de su lenguaje a través de las señas y secretos que nos acuerpan a ambas, para entendernos mutuamente, para conversar, pero sobre todo para resistir juntas. Por otro lado, podemos también ver el cuerpo como territorio habitado en el que se expresan los conflictos desde la subjetividad, entendiendo que en el cuerpo se plasman también y se han plasmado históricamente y se siguen plasmando las luchas, las pasiones, las angustias, los dolores, las violencias y las resistencias. Y pues porque en el cuerpo se reflejan también las resistencias contrahegemónicas, poniendo un ejemplo, el habitar cuerpos no blancos, ¿no? Porque en efecto los cuerpos racializados están relacionados al color de la tierra y relacionados a las prácticas campesinas del trabajar en y con la tierra.
¿no? Mientras más racializado eres en la cuestión indígena, estás más apegada quizás a estos espacios. Y se ha permeado también desde este imaginario de fealdad, de antiprogreso, de enemigos del progreso, de ignorancia, de pobreza, de pasado y no de presente y futuro. Entonces, esta relación que enfrenta lo hegemónico, ¿no? Desde la heteronorma blanca, básicamente de esta resistencia contrahegemónica frente a lo hegemónico, a lo blanco, a lo extractivista, a lo colonial, a lo racista, a lo patriarcal y capitalista también. Así también podríamos verlo como en tercer lugar, ¿no? Desde esta otra visión, desde un lugar de la colonización del cuerpo y la naturaleza por la mente, que ha contribuido a la permanencia del patriarcado y el extractivismo capitalista. Y esto entendiendo que hay un otorgamiento de una supremacía de la mente sobre el cuerpo, y esto es antiguo, ¿no? Y que es traída a Abya Yala a través de esta conquista. Entonces, esta idea es la que funda la realidad, y siendo la idea una expresión de la mente, la materia y con ella la naturaleza, el territorio, vienen a ser una expresión de una voluntad externa nada más. La división cartesiana y su aforismo conocido, pienso, luego existo, fue permeando esto también, lo ratificó y se planteó además como un conocimiento universal, esta preeminencia de lo mental sobre lo corporal. Entonces el pensamiento radica en la mente, mientras la naturaleza en el cuerpo. Con la desvalorización del cuerpo, esto vino a ser conocido, viene a tener como este adjunto de que sea conocido, de que sea explotado, de que sea manejado por una mente cognoscente, ¿no? Y esto se va profundizando así, esta división entre mente y cuerpo, entre idea y naturaleza. Entonces el cuerpo, ya transformado en un sistema mecánico y separado de la naturaleza, del territorio, de esta naturaleza externa, no le quedó más que obedecer los mandatos de la mente. Entonces el cuerpo sintiente, que en su contacto con la naturaleza conocía, pasó a ser esta sierva del cerebro cuando el moderno dictaminó en su papel que no era otro que el transmisor nada más de las sensaciones del cerebro en el proceso del conocimiento racional del mundo, ¿no? Y de cómo es como ahora también vemos el mundo de esa manera, inclusive los pueblos originarios. Entonces el cuerpo terminó siendo conciencia del cuerpo nada más, y la naturaleza y el territorio un símbolo nada más. Es por esta razón que al ser defensora del cuerpo y tierra podemos quizás anidarnos en un concepto, en una teoría como es el ecofeminismo, entendiendo también que esta teoría viene desde afuera, ¿no? Pero que como mujeres indígenas de alguna manera sí que nos sentimos más representadas, porque esta teoría busca como unir y reparar, ¿no? Esta división, esta separación que ha existido y que ha fundado el antropocentrismo también. Y el ser defensora del cuerpo es precisamente, ¿no? Este reconocimiento también de nuestros cuerpos no blancos, de la historia que carga esto, del autoconocimiento, para poder volver a recuperar el conocimiento de cómo percibimos nuestro mundo, de cómo percibimos la tierra, porque también ya nos hemos olvidado de eso. Y por otro lado también como desde la autonomía, desde nuestros propios cuerpos, ¿no? Desde nuestros propios cuerpos como mujeres indígenas, del reconocernos también hermosas, del reconocernos también que nuestros cuerpos tienen este derecho a tener una vida digna, ¿no? Y que nosotras tenemos derecho a tener una vida digna, desde la sexualidad también, desde cómo la habitamos, e inclusive desde la alimentación, desde lo que comemos, porque ahí se encuentra esta relación, ¿no? El cuerpo, tierra, nosotras, vinculada a esto. Entonces también viene a ser una noción de defender la soberanía alimentaria, defender la suficiencia alimentaria, la seguridad alimentaria, y con esto también defender a quienes trabajan la tierra, trabajan para que quienes vivimos en la ciudad sigamos teniendo comida, y vinculado a esto es defender a las mujeres,
¿no? A las mujeres y estos cuerpos no blancos, a estos cuerpos que habitan memoria, que habitan historia. Y por otro lado, el defender la tierra, como se dan cuenta, está súper relacionado. Entonces, es más bien creo que una postura sobre todo de ver la coherencia como algo político. Entonces, si defendemos del cuerpo y la tierra, estamos defendiendo también como nuestras prácticas cotidianas, tomándolos como político, la comida, nuestra concepción de cómo vemos la tierra, de cómo nos vemos a nosotras mismas, de cómo vemos a las otras mujeres, a la infancia, a nuestras mayores. Y, y en este sentido también nosotras de este proceso de deconstrucción, como decolonizando, porque también nos ha permeado a la población indígena esta división de la que he estado hablando, ¿no? Esta separación de idea-materia y por ende de cuerpo-naturaleza, de cuerpo-territorio. Entonces, es esto, ¿no? Defiendes, quizás se ve por separado, pero en realidad estás defendiendo un colectivo y esta es la relación de la comunitariedad, ¿no? La educación comunitaria de cómo también nos hemos concebido nosotras, donde el humano no es el centro, sino más bien las vidas. Y esto no visto de manera como esencialista o vista desde lo judeocristiano, sino estas vidas, estas formas de vidas, ¿no? Que habitan en el agua, que habitan en la tierra, y es este hermanarnos sobre todo. Para mí esta defensa del cuerpo y la tierra también está vinculado a eso, ¿no? A cómo defiendo también este derecho a que yo y nosotras volvamos a recuperar nuestro ayllu extendido, ¿no? Nuestra comunidad extendida, y verme hermana con las semillas y poder entender, y que es un proceso súper difícil, y sobre todo ya cuando quizás estás en la ciudad o cuando estudias y demás, es como le veo también a la tierra madre y no solo una representación de algo que le dicen madre, sino madre, ¿no? Con cultura propia, con ese mismo sentimiento de querencia, de que y que puedes compartir ese dolor cuando hay extractivismo, cuando hay violación de derechos de la madre naturaleza, y que sientas ese dolor como cuando lo puedas sentir también humanamente con tu madre biológica, ¿no? Entonces es una lucha también de decolonizar el cuerpo, los gustos, a través de la comida, los olores y demás, para poder a partir de eso también como entender otro tipo de resistencia, estas resistencias colectivas y no antropocéntricas, y sobre todo también desde esta ternura y dulzura insurgente que tienen los campesinos y campesinas, y que es diferente a esta ternura y dulzura que habita en la ciudad y que habita también desde lo hegemónico. Entonces yo creo que va por ese lado como es muy amplio el decir cómo nos asumimos al defender el cuerpo y al defender la tierra. O sea, desde muchos puntos de vista, y quizás no sé si en algo pueda aportar estos 3 puntos de vista al menos, que creo que son los principales de cómo nos vemos y cómo también es necesario que la población, inclusive no indígena, tiene que recuperar. Incrível o que ouvimos e aprendemos. Siga Girl Up Latam e Girl Up Brasil e vá no post sobre corpo-território para encontrar mais informações sobre o assunto. Para continuar, vamos ouvir Narúbia Uerreria, que é ativista, liderança indígena brasileira e presidente do Instituto Indígena Tocantins, e que vai falar conosco sobre a importância de proteger o meio ambiente e por que é importante também ouvir as meninas de todos os povos. Somos os filhos da terra, povos originários do Brasil. Nós somos a resistência das matas, o clamor dos rios. Nós somos a própria natureza, todos os seres irmãos. A terra nos abriga e para ela todos retornarão. Quem destrói a terra
não terá nela verdadeiro abrigo. Quem persegue seus irmãos não encontrará na alma alívio. Levantem os filhos das nações, levantem quem ama esse chão. O tempo chama, a terra clama, o nosso destino passa por nossas mãos. Eu sou Narubia Herreria, Inã da Ilha do Bananal, artista, ativista, líder indígena, e hoje estou como presidente do Instituto Indígena do Tocantins e vou compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu sou filha de líderes indígenas. Com 13 anos, os meus pais me enviaram ao internato para eu aprender mais sobre o ensino escolar do não indígena e contribuir com a luta, com a resistência por nossos direitos. Também foi nessa época que eu comecei a acompanhar meus pais nas reuniões de conselho, articulações, mobilizações. Eu aprendi muito e hoje tem mais de 10 anos que eu estou no movimento indígena e quero dedicar até meu último fôlego para essa causa que eu acredito que é a mais urgente da nossa geração. A terra clama, os povos, as diversidades de vidas na terra clamam, as águas, e nós precisamos nos levantar, porque nós somos a própria natureza. Nós não somos dominadores da terra, não somos dominadores da natureza, nós dependemos da terra e não ela de nós. Nossa cosmovisão nos mostra que nós somos filhos da terra, nós somos parte da natureza, e desintegrar dela e nos artificializar é também morte. É um sistema que promove a morte não só de povos, mas de toda a diversidade da vida. É por isso que a nossa relação com a terra não é uma relação de domínio, mas é uma relação de afeto. Nós somos donos da terra não porque dominamos, mas porque nós cuidamos dela e ela cuida de nós. É um pensamento simples, mas profundo, que em tantos momentos foi zombado pela ganância e soberba de um pensamento desenvolvimentista que traz a destruição para rios, para ares, e não percebe que essa é a destruição da nossa própria espécie e de tantas outras que têm o direito de viver tanto quanto nós. Nós não somos donos da vida, nós não somos donos dos povos, nós não somos dominadores da terra. Essa é a mensagem urgente que precisa chegar para que a gente comece a perceber uma outra perspectiva civilizatória. Porque essa civilização que apodrece rios, eu não quero para mim e para minhas futuras gerações. Nós, povos indígenas, somos a última fronteira verde do mundo. É por isso que nos perseguem, é por isso que nossos líderes são assassinados, é por isso que corremos risco de genocídio, que as nossas terras ainda não foram totalmente demarcadas, que negam a nossa autodeterminação em nome de um modelo desenvolvimentista que destrói a natureza, que polui rios e ares, que zomba da nossa sabedoria ancestral, mas a ciência comprova que nós estávamos corretos, que os nossos sábios estavam corretos, que esse desenvolvimento causa um desequilíbrio ambiental que afeta toda a vida na Terra. Nós precisamos nos unir, porque essa não é a luta só nossa, mas de toda a vida. Os últimos relatórios da ONU mostram que a maior biodiversidade que ainda resta no mundo estão nos territórios indígenas. As florestas que restam no mundo estão nos territórios indígenas. Portanto, agora, a nossa voz mais do que nunca precisa ser ouvida por toda a vida na Terra. Como mulher jovem indígena e ter tido a sua liderança posta à prova por justamente ser mulher, ser jovem, ser indígena, por tantos preconceitos que existem na nossa sociedade, eu digo a você, acredite na sua potencialidade e na sua potencialidade conjunta, somando forças com outras potencialidades, porque é possível sim ser e fazer a diferença que nós queremos para o mundo. Eu não estaria aqui se os meus ancestrais não tivessem acreditado, se os líderes que me antecederam não tivessem acreditado que fosse possível, porque o plano era para que nós não existíssemos mais.
é para que eu, como mulher, me calasse. Mas isso não aconteceu. Eu estou aqui e a minha voz está chegando até vocês. Então acredite, é possível. Muchas gracias, Narubia. Después de escucharte, para nosotras es muy claro que no podemos hablar de combatir la violencia de género sin hablar de la protección del medio ambiente y nuestros territorios. Tenemos que luchar por toda la vida en la Tierra. Para continuar con la conversación, escucharemos a Luis, teen advisor brasileña y líder del club Girl Up Oxenche Meninas, para aprender sobre el pueblo quilombo, un pueblo históricamente invisibilizado por el racismo estructural, pero presente en todo el territorio de nuestra región. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Louise, eu tenho 17 anos e eu sou de Salvador. Eu sou Teen Advisor da Girl Up, fundadora do Oxenche Meninas Girl Up. Apesar de eu não fazer parte de uma comunidade quilombola, nós entendemos a urgência e a importância de falar sobre a questão dos quilombos aqui no Brasil. E é por isso que eu tô aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho desse assunto. Atualmente no Brasil existem mais de 3.000 comunidades quilombolas que estão espalhadas em vários estados, mas apesar disso, essas comunidades sofrem um intenso processo de invisibilização. Um exemplo evidente disso são os próprios livros didáticos, né, que ignoram completamente a diversidade, narrativas e lutas dos quilombos aqui no Brasil. Eu, por exemplo, só fui aprender e entender mais sobre o contexto atual dos quilombos bem recentemente. Eu me deparei com umas informações muito lamentáveis. Mas antes de tudo, é super importante que a gente entenda, né, o que é um quilombo e o que são comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais são grupos que possuem formas específicas de se organizar socialmente e que usam territórios para sua sobrevivência econômica, sociocultural e ancestral. Os quilombos, eles estão entre as diversas comunidades tradicionais que existem no Brasil, e um quilombo, ele nada mais é do que um grupo étnico-racial que tem uma trajetória histórica ligada à resistência à escravidão e também à ancestralidade negra e que apresentam relações territoriais específicas. E assim, essas comunidades não estão limitadas só ao Brasil, não. A América Latina e o Caribe têm uma história marcada pelo uso de mão de obra escravizada e também de resistências por parte das populações que estavam sendo violentadas naquele processo. E essas comunidades quilombolas existem em países como Honduras, Colômbia, Jamaica, México, e de forma não tão diferente do Brasil, elas sofrem uma série de dificuldades, apesar de também terem uma contribuição enorme. E a contribuição dos quilombos, ela foi e continua sendo significativa aqui no nosso país, dentro do contexto brasileiro. Essas comunidades, elas guardam também muitos dos saberes e conhecimentos relacionados à ancestralidade, sendo um rico patrimônio natural, cultural e imaterial. E dentro dessas comunidades existem festejos, danças e ritos religiosos, mas apesar disso e de toda a contribuição que os quilombos representam aqui no Brasil, menos de 7% das áreas quilombolas no Brasil foram tituladas. Muitas dessas comunidades continuam a enfrentar a pobreza, dificuldade de acesso à educação e a morte de lideranças que frequentemente são ignoradas e invisibilizadas. Com todas essas dificuldades, as comunidades quilombolas apresentam também uma série de demandas. Uma das principais é a titulação de territórios. Essas comunidades, elas podem passar anos e anos lutando pelo seu direito à terra, né? Tanto que apenas 124 terras de 1747 que estão em processo aberto apresentam título. Algumas comunidades, elas também lutam pelo acesso à educação, considerando em que muitas delas, os jovens, as crianças, têm que se deslocar horas e horas para ter acesso a esse direito básico que é a educação. Então, o apagamento dos quilombos e de sua história é um reflexo do racismo estrutural existente na nossa sociedade, e é por isso que é super, hiper, mega importante que as comunidades quilombolas, não só do Brasil, mas também da América Latina e do Caribe, sejam valorizadas e que os processos de invisibilização e desvalorização dessas comunidades sejam interrompidos. E aí agora você deve estar se perguntando, né? Como que você pode apoiar essa causa? Como que a gente pode apoiar
apoiar essa causa? Bem, o primeiro passo para isso é estudar. Leia e entenda sobre as vivências dessas comunidades quilombolas na sua região, seus obstáculos e as suas demandas. Além disso, acompanhe e pressione as autoridades públicas do seu país e apoie essas comunidades quilombolas e os projetos desenvolvidos por elas. Eu espero que com essa nossa conversa você tenha passado a conhecer um pouquinho mais sobre os quilombos e se sinta ainda mais motivado a conhecer e a apoiar essa causa. Obrigada! Uau! Em apenas 30 minutos, aprendemos muito e definitivamente precisamos continuar essa conversa pelo resto do ano, para continuar aprendendo sobre a resistência dos povos da nossa região. E lembre-se que se você quiser fazer parte do Gear Up, pode nos seguir em Gear Up Latam e Gear Up Brasil. Ahora cedemos la palabra a Leslie Espinosa, líder de Girl Up Aleu Perú, que nos dará 3 acciones que podremos hacer todos para continuar en nuestras comunidades la conversación sobre la defensa del cuerpo territorio. Muchísimas gracias. Hola a todos, Ayenyacho Yapaguar Miscay Runas. Hello everybody. Soy Leslie Espinosa Campomanes, peruana y descendiente andina de la tribu de los Chancas. Asimismo, soy fundadora y miembro de Aleu Gerlap, el primer club de Gerlap en América Latina y el Caribe. Hoy hemos aprendido no solo sobre los retos en nuestro movimiento feminista, sino también a conocer y respetar la realidad y la fuerza contra las dificultades que nuestras hermanas indígenas y nativas enfrentan día tras día. Hoy estamos unidas aquí porque cada una de nosotros reconoce estos problemas y no nos queremos quedar entre vasos entrecruzados. Hoy tenemos la oportunidad de actuar juntas y hacerlo a través de nuestra familia de Gerlap. Por eso les invito a conocer el modelo de clubes adolescentes y también les voy a presentar 3 acciones muy claras que pueden realizar para sumarse a nuestra lucha. Primero, aprende, investiga. Nuestra tierra de América Latina y el Caribe es pluricultural, nacida desde los pueblos originarios. De acuerdo a la ONU, existen más de 800 comunidades indígenas, albergando 45 millones de personas en estas comunidades. Investiga cuáles están en tu país. ¿Están cerca donde vives? ¿Tienen conexiones con otras tribus cerca de la región? Sumérgete a aprender sobre su cultura, su historia, su identidad. Reconoce las necesidades de las comunidades. ¿Existen políticas en tu país o internacionales que estén defendiéndolas? ¿Cómo las han estado trabajando? Una vez que sepas todo este contexto social de las comunidades, infórmate sobre cómo se han estado actuando los derechos exactamente para las niñas y adolescentes y qué cosa puedes hacer tú para revertirlas. Segunda acción, organiza. Una vez que reconozcas estos problemas en tu comunidad, trabaja con los miembros de tu círculo cercano, tu familia, tus amigos, tus compañeros en la universidad, en el colegio, tu propio club de Gerlap. Si existen deficiencias políticas públicas a favor de las comunidades indígenas, redacta solicitudes y reformas, visibilízalas con tus compatriotas y con quienes pueden defenderla para presentarla a espacios de mayor poder. Si existen deficiencias de servicios básicos como alimentación, salud y educación y las instituciones públicas permanecen sin poder actuar contra ellas, organiza campañas de recaudación de fondos, víveres y útiles que puedes distribuirlas en las comunidades. No se pueden imaginar lo muy felices que nuestros hermanos se ponen al saber que sí nos importan y que saben que estamos ahí para apoyarlos. 3. Involúcrate. Grandes impactos llegan a través de pequeñas acciones hechas con amor y solidaridad. Ya empezaste a involucrarte hoy mismo, participando en esta conferencia y visibilizando cosas como estas. Y así como lo hiciste hoy, visibiliza otros espacios en donde estos temas se conversen. Necesitamos que las voces indígenas y nativas sean irradiadas por el mundo. Si eres un descendiente indígena como yo, educa a tu círculo cercano.
sobre tu gente, sobre tu familia, sobre tu cultura. Y genera esos espacios de discusión con tus amigos de ciudades, con tus amigos que quieren conocer de nosotros. Comparte con el mundo las necesidades de los pueblos indígenas y originarios, así como también las buenas noticias que vienen a nuestro favor. Si conoces campañas y movimientos que actualmente están trabajando para poder solventar las necesidades básicas de comunidades originarias, puedes sumarte como donante, como voluntario, como coordinador. Las oportunidades existen, solo depende de nosotros unirnos. Estas son algunas de las ideas que puedes realizar en tu comunidad. Sin duda alguna, América Latina y el Caribe es el momento de que alcemos nuestras voces para combatir contra todos aquellos que atentan contra nuestros territorios y nuestros cuerpos. Muchas gracias. Hola, soy Shelly Abdul y trabajo en la región desde 10 años ahora en pro de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, aprendiendo con ustedes, caminando con ustedes, tejiendo redes y luchando con ustedes. Hemos aprendido varias lecciones, pero quería compartir dos en cuanto a cómo levantar las voces de las niñas y adolescentes en procesos regionales. El primero es fomentar espacios intergeneracionales con mujeres lideresas y feministas. ¿Qué significa esto? Pues sabemos que vivimos en una región que cuenta con un movimiento de mujeres y feministas organizada, articulada y muy potente. Un movimiento integrado por la diversidad de la región. Los movimientos adolescentes y juveniles y los movimientos de mujeres y feministas tienen mucho en común. Vivimos el racismo, el machismo, el patriarcado, las causas estructurales de la discriminación y la exclusión. Para las niñas y adolescentes se agrega, por supuesto, el adultocentrismo. Pero también compartimos la resiliencia, la fuerza y las ganas de actuar en colectivo para lograr nuestros derechos. Entonces, en lugar de hacer nuestro activismo de manera separada o como si no compartimos luchas y experiencias, estaremos más fuertes si intercambiamos desafíos y soluciones. Aprendiendo entre las generaciones nos permite no olvidar el pasado, sino aprender de ello, pero también en no asumir que la lucha no ha cambiado a través de los diferentes años y épocas. En 2018 hemos empezado a organizar diálogos intergeneracionales y feministas con diferentes edades y perfiles de activistas para los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en la región. Y estos procesos nos han enseñado que si se limita a una visión por edad o por otro criterio, se pierde la oportunidad por una verdadera inclusión en la lucha para nuestros derechos. Las niñas y adolescentes tienen experiencias que las mujeres adultas pueden aprender y viceversa. La segunda lección o reflexión es cuando se incluye las voces de las niñas y adolescentes en procesos regionales, hay que asegurar que sus voces no son solamente para el informe o para la foto, sino que tengan un impacto en las decisiones que afectan sus vidas. Es decir, hay que asegurar que sus voces llegan a tomadores de decisión en sus países para cuando participan en espacios regionales o globales, tengan muy claro cuáles son sus realidades, cuáles son sus demandas. Su activismo no debe de quedarse en las redes sociales, ni entre ustedes, sino tiene que influir las decisiones que violan sus derechos, que toleran la violencia que viven, que ignoren la relación entre la defensa de los cuerpos y los territorios. ¿Cómo hacer? Pues primero se puede buscar sus aliadas, como las organizaciones de mujeres y feministas, organizaciones como Girl Up, UNICEF y otras que tengan acceso a procesos de toma de decisión. Segundo, hay que entender el proceso de toma de decisión. ¿Quién está tomando la decisión? ¿Por qué mecanismo? ¿Qué dicen los instrumentos de derechos humanos que se les están considerando en este proceso? Investiga cómo y cuándo se tomará
decisiones que les importa y busca la ruta para ser incluida. Para procesos regionales, su país va a preparar un informe nacional por presentar. Pueden contribuir desde sus organizaciones o habrá que pensar en algún informe sombra para presentar a quienes van a representarse en sus foros regionales. Hablamos ahora de los compromisos que los países de la región han adoptado y que aún no se cumplen. Uno de los compromisos globales, por supuesto, es dentro de la Agenda 2030. Y dentro de la ODS 5 sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, hay una meta en particular que es muy crítica para nuestra región, y es la de los matrimonios infantiles y uniones tempranas. En la región, la prevalencia o el número de mujeres que se casaron o se unieron antes de los 18 años no ha cambiado en más de 25 años. Si no tomamos acciones desde los gobiernos, las familias, las comunidades, las organizaciones, nuestra región será el segundo más alta en el mundo en 2030. Este fenómeno representa un conjunto de desafíos para las adolescentes, causas y consecuencias interrelacionadas como la violencia de género, la maternidad temprana, el abandono de la educación secundaria y las normas nocivas de género, que perpetúa un ciclo vicioso de la exclusión y la discriminación. Es urgente que pongamos fin a esta práctica en todas sus manifestaciones y es un trabajo que se necesita de todos para lograrlo. En 2020, la región y el mundo celebró 25 años después de la aprobación de la Plataforma de Beijing, en lo cual se incluyó un capítulo sobre los derechos de las niñas con 9 objetivos estratégicos. En UNICEF nos preguntó cómo será en 2020 un capítulo escrito con y para las niñas adolescentes. ¿Cómo hemos avanzado en estos últimos 25 años? ¿Y cuáles son las áreas donde necesitamos acelerar inversiones y acciones para promover y proteger los derechos de las niñas y adolescentes? Para responder a estas preguntas, hemos revisado los datos, pero también hemos escuchado a más que 1,400 mujeres y niñas adolescentes en la región por vía de una plataforma virtual y por entrevistas. Quiero compartir los resultados con ustedes porque hacen parte de esta deuda pendiente de los compromisos urgentes que necesitamos cumplir. Antes de todo, el informe muestra que la región ha observado avances significativos en cuanto a la igualdad de género y en cuanto a los derechos de las niñas y adolescentes. Sin embargo, hay brechas. Y las niñas adolescentes exigen 7 puntos de acción que representa esta deuda pendiente. Déjame contarles. Primera demanda. Las niñas y adolescentes demandan vivir libres de violencia. En América Latina y el Caribe, el 80% de las violaciones se cometen contra las niñas y adolescentes de 10 a 14 años y el 90% son en un contexto de violaciones reiterados. 7 de cada 10 expresan la violencia sexual como su principal preocupación. Como dice Patti, una adolescente activista urbana de 16 años de México, en primer lugar, tenemos como problema la violencia de género. No se puede pensar en otra cosa sin resolver este tema. Segunda demanda. Las niñas y adolescentes, y aún más las afrodescendientes, piden que no las cosifican y sexualizan. 1 de cada 4 señalan ser víctimas de ciberacoso. 6 de cada 10 priorizan las imágenes sexistas y degradantes sobre ellas en la publicidad, los medios de comunicación y las redes sociales. Como dice Betty, adolescente afrodescendiente desplazada por el conflicto colombiano de 17 años, en la sociedad te señalan por tu color de piel, por si tienes o no grandes los senos. Todo es cuestionado, te miran y te juzgan. Te pierden el respeto solo por cómo vas vestida o arreglada. Tercera demanda. Las niñas y adolescentes quieren ser tratadas sin ninguna discriminación.
Las adolescentes nos han contado que la principal razón de discriminación que perciben es por ser niña, seguida de mi apariencia y mi edad. Para las afrodescendientes, el color de mi piel es la segunda razón de discriminación. Para las niñas indígenas, ser indígena y mi edad representan otras fuentes de discriminación. Para las niñas trans, mi apariencia fue identificada como factor adicional de discriminación. O sea, se exige la interseccionalidad tanto en cómo entendemos las niñas y adolescentes, así como en la manera de promover y proteger sus derechos. Cuarta demanda. Las niñas y adolescentes demandan educación sexual integral. América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo. Y la tasa de embarazo en adolescentes indígenas supera el 20%. Como nos indica Tainá, adolescente rural, indígena de 18 años de Brasil, las niñas y adolescentes indígenas enfrentan una mayor falta de información sobre salud sexual y reproductiva. Quinta demanda. Las niñas y adolescentes quieren participar y decidir sobre las cuestiones que las atañen. 6 de cada 10 adolescentes señalan que los gobiernos no las tienen en cuenta, nada o casi nada. En cuanto a la consideración de los derechos de las niñas en las respuestas nacionales a la COVID-19, 64% indican que no fueran tomados en cuenta. Sexta demanda. Las niñas y adolescentes necesitan justicia climática para crecer. El informe señala de forma importante el rol que las niñas y mujeres campesinas juegan frente al cambio climático, específicamente en la seguridad alimentaria del hogar y de sus países, así como en la adaptación al cambio climático. Y por último, las niñas y adolescentes deben ser visibles en las estadísticas. Hay un silencio estadístico sobre las niñas de 10 a 14 años en particular. Y cuando no hay estadísticas, no hay visibilidad de sus realidades, de sus historias, de sus demandas. Y si no hay información de las fuentes oficiales, es muy, muy difícil incidir en cómo las autoridades toman decisiones. Bueno, estas 7 áreas representan los compromisos urgentes en los cuales necesitan acciones conjuntas entre diferentes actores con ustedes al centro. Les invito a valorar estas 7 áreas en sus clubes y su trabajo con y para las niñas, agregando temas que les importa para que sigamos co-construyendo una agenda renovada para sus derechos. Les invito a visitar el sitio web de UNICEF para más detalles sobre el estudio, para ver las infografías, los videos y otras citas poderosas de las niñas de nuestra región. Muchas gracias por escucharme. Estoy muy orgullosa de haber compartido este espacio con Linari, Narubia, Luis y Michi. Sus historias y reflexiones destacan lo poderosa que son las niñas, adolescentes y jóvenes activistas en nuestra región. Son ejemplos de que las niñas y adolescentes no son solamente el futuro, son el presente. Muito obrigada pela participação de todas. Esperamos que você tenha aprendido bastante. Sem dúvida, todo esse papo nos fez reconhecer que o nosso corpo é o primeiro território que habitamos e que, assim como lutamos pela defesa da nossa autonomia, devemos lutar pela proteção da terra, que é onde vivem os nossos corpos. No olviden registrarse para asistir a la Cumbre de Liderazgo 2021 y seguir sintonizando los eventos de la gira mundial. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Hasta la próxima.